Bueno, estaba orando esta semana para preguntarle a Dios qué es lo que Él quería que compartiese hoy. Y hace ya un par de semanas Dios nos viene hablando con los jóvenes y hemos encontrado, si se quiere, alguna consonancia en algunos de los mensajes en cuanto a escuchar a Dios. Y parecía como una voz en mi cabeza que decía, escúchenme. Y bueno, me puse a ver un poco hacia atrás y no es la idea hacer un repaso ni un resumen de mensajes anteriores, pero sí creo que vale la pena entender, saber de que nuestro diálogo con Dios no es algo que se reinicia cada semana. O sea que el mensaje del domingo pasado venció ayer y hoy comienza uno nuevo. Sino que hay algo que Dios nos habla. Y forma parte, si se quiere, de un diálogo que Dios tiene con cada uno, porque puede ser algo personal o individual, pero también puede ser algo colectivo y puede ser algo que Dios nos dice como iglesia. Hace algunos domingos atrás habíamos estado viendo algo del profeta Zacarías, en donde uno de los puntos, o quizás el punto más importante, fue el de dejar para después. Y habíamos visto ahí en Ageo que el pueblo había priorizado la reconstrucción de sus casas y había priorizado su comodidad y sus lujos por sobre su comunión con Dios, que era el templo. Y Dios los llama varias veces a que ellos reflexionen por cómo se están manejando. Y es interesante porque, sobre todo Ageo deja ver que aunque ellos no tenían ninguna dificultad económica porque habían hecho casas lujosas, les dice, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no quedan saciados. Porque había algo que ellos estaban descuidando, y era la relación de aquel que lo llena todo. Y pensaba, porque puede ser que en nuestros caminos estemos tomando decisiones que parecen convenientes, emprendimientos que pueden parecer productivos, y cuando miramos nuestro corazón parece que siempre está insatisfecho, y esto es algo espiritual. Y no tiene que ver con los logros, con los objetivos que nosotros cumplimos, sino que hay algo que es fundamental que estamos descuidando. También vimos en algunos domingos anteriores, hablamos de un espíritu religioso y esto fue algo que lo acompañó al pueblo de Dios y a la iglesia desde siempre, en donde algunas costumbres o algunos hábitos que se generaban en la comunidad no venían de Dios y muchas veces competían incluso con lo que Dios decía. Y Dios, esto es algo que lo enoja, que lo molesta mucho, incluso que lo hemos visto en Jesús prácticamente condenarlo. Voy a hablar algo más sobre la mirada religiosa que podemos tener. Y también vimos algo sobre tropiezo, fue el título que tenía ese mensaje, en donde nosotros podemos pretender que Dios haga lo que yo quiero, lo que yo deseo. Y Dios es Dios. Está implícito en la forma en que nosotros lo llamamos, la autoridad que le damos. No le puedo decir Dios a alguien que después está sujeto, sometido a lo que yo quiero. Bien. En los últimos mensajes nos estuvieron hablando sobre un corazón dividido y vimos cómo el pueblo de Israel tenía un corazón dividido. Y vimos también ahí en Santiago que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice, no piense que va a obtener cosa alguna de Dios. Es una afirmación que dice el texto. El domingo pasado vimos una promesa olvidada y vimos que Dios nos va a dar a cada uno lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros muchas veces no coincide con lo que yo deseo, anhelo o lo que yo creo que es mejor, sino con lo que Dios sabe y conoce que es mejor para nosotros. Este domingo quiero que
que reflexionemos sobre escuchar a Dios. Y el primer punto, si se quiere, para enmarcar la conversación, para enmarcar el mensaje, es importante que sepamos que en esta conversación o en este diálogo que Dios propone y construye con el hombre, es necesario que ocurra en un contexto, no en un contexto, en una posición correcta. ¿A qué me refiero? A que cada uno tenga su rol, para que podamos entender nosotros de la manera en que Dios nos habla y cuál es la parte que a nosotros nos corresponde. Para comenzar, bueno, vamos a lo más elemental y quizás lo más grande de nuestra relación o de nuestro diálogo con Dios, que tiene que ver con el contenido, que tiene que ver con la palabra de Dios, con lo que Él quiere comunicar al hombre. Entonces, bueno, me puse a ver la Biblia, habla básicamente de qué es la palabra de Dios, y es interesante porque cuando nosotros vemos a Dios y lo que Él dice, no es como nosotros, que nosotros podemos decir una cosa y hacer otra. Dios es indivisible de su palabra. Dios es coherente con lo que Él dice. Podríamos decir que no se puede separar lo que Él dice de lo que Él es, porque es tan consecuente que lo que Él dice y hace existen en una perfecta armonía, no se puede dividir. Entonces, hablar de la palabra de Dios es hablar como de Dios mismo. En ese sentido, la palabra no tiene una función solamente descriptiva, o sea, Dios no viene a contarnos, a dar una opinión, sino que cada vez que Dios se expresa, hay algo que Dios está haciendo, hay algo que Dios va a hacer, hay algo de Dios que se va a expresar. Algunos textos que hablan sobre esto. Hay un texto que dice, ¿cómo limpiará el joven su camino? Bueno, si va muchas veces a la iglesia, guardando su palabra, dice. No tiene que ver con una actividad, no tiene que ver con que si la familia es buena, el joven va a ser bueno. No quiere. ¿Y por qué habla del joven? Porque habla en este proceso de maduración, en este proceso de aprendizaje. Dice, ¿cómo el joven puede limpiar su camino? Bueno, guardando su palabra. Bueno, ¿qué pasa con los jóvenes si no conocen la palabra de Dios? Va a ser difícil. Porque nos puede pasar, incluso lo hemos escuchado otros domingos acá, que hay caminos que parecen rectos y parecen los correctos, porque es moralmente correcto, porque es religiosamente correcto, pero acaban por ser caminos de muerte, porque no es el camino que Dios quería para nosotros. Hay otro texto que habla también de esta función que tiene la palabra de limpiar. En Juan 15:3 dice, ustedes ya están limpios, esto lo dice Jesús, por las palabras que les he comunicado. También dice que la palabra es la que nos santifica, es la que nos separa del mundo y nos consagra a Dios. Es la palabra la que tiene la capacidad de dividir nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra mirada con respecto a lo que es este sistema o lo que es esta cultura. Es la palabra la que nos salva. En Romanos 10 dice, ¿qué afirma entonces? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa. Comienza con la palabra de Dios. El mundo se hizo con la palabra de Dios y todo lo que nosotros vemos, Dios lo hizo con su palabra. Cuando habla en Efesios de la iglesia, dice que Él la purificó lavándola mediante el agua, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Él dice que purifica la iglesia lavándola con su palabra. Esto es algo que puede parecer abstracto. Estaba pensando que quizás puedes hacer un ejemplo que nos pueda ayudar. Hemos estado hablando en los tiempos de Esdras y en los tiempos de Nehemías. En ese tiempo Dios estaba reconstruyendo todo lo que estaba haciendo, pero había algo que faltaba reconstruir, que era la vida espiritual del pueblo. Entonces dice Nehemías que llamó al sacerdote Esdras. Esto está en Nehemías 8. Y dice que desde el alba hasta el mediodía
¿Conocen la historia? Leyeron la ley de Dios. Cuando terminaron de leer la ley de Dios, dice que adoraron y todo el pueblo se quebrantó y se arrepintió. ¿Y cómo Dios limpió a su pueblo? Con la palabra. Esto tiene que empezar a hacernos sentido y tiene que tener una función, si se quiere, práctica en nuestra vida, porque entender cómo nosotros limpiamos nuestro corazón, cómo limpiamos nuestra vida, cómo limpiamos aquellas cosas que nos hacen mal, no tiene que ver con un momento emocional, tiene que ver con ir a buscar a Dios en su palabra. Cuando Juan el Bautista se presenta en su ministerio al pueblo, él se identifica con las palabras del profeta Isaías y dice que es una voz que clama en el desierto. Y el mensaje de Juan el Bautista, que era un mensaje que iba a ser para preparar el camino para la palabra, era un mensaje de arrepentimiento. Él decía, arrepiéntanse de sus pecados, y venían distintos grupos y le preguntaban, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y a cada uno le decía que tenían que dejar de hacer mal, porque la palabra venía. Había que preparar el corazón para lo que Dios iba a hacer. Y fíjense, en Santiago, dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. ¿Cuál es la condición que pone Santiago? Incluso que hace sentido con lo que dice Juan, para que nosotros podamos experimentar esta palabra. Dice, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Lo vamos a ver. Es muy difícil. Diría que solamente Dios puede hacer que una palabra, su palabra, dé fruto si en nuestro corazón estamos abrazando cosas que no vienen de Dios. Si queremos, si nosotros deseamos, como cantamos y anhelamos, que la palabra dé fruto en nuestra vida, saben que la gloria de Dios es manifestar quién es Él, que Dios se manifieste en nuestra vida. Entonces, Santiago pone una condición, le escribe a la iglesia y dice, para que esta palabra dé fruto, tienen que sacarse de encima todo aquello que está mal. Pedro en su carta, él dice que nosotros hemos nacido mediante la palabra de Dios. Dice, pues todos ustedes han nacido de nuevo y no de simiente perecedera, sino de la simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. También dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Nosotros crecemos espiritualmente y en los términos de Dios cuando lo hacemos a través de su palabra. Eso no tiene que ver con la cantidad de años en la iglesia, ni el lenguaje, ni la jerga cristiana. No tiene que ver ni siquiera con los estándares que yo puedo encontrar hoy, como decir, bueno, para mí ser un buen hijo de Dios, lo que da crecimiento, según lo que dice Pedro, lo que nos hace crecer, es la palabra de Dios, por lo tanto es Dios mismo. Algo que me llamó la atención, y esto es algo que le sucedió a Jesús, que se acercó un centurión y le dijo, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Todo lo que estoy diciendo estoy ponderando, estoy exaltando, estoy poniendo en alto para que se entienda que Dios obra y Dios es a través de su palabra, y todo lo que Dios nos va a ofrecer es su palabra. Todo lo que la iglesia necesita es su palabra. Ahora, esto se pone, a veces como que la Biblia tiene estas cosas que se parecen un tanto difícil de entender, porque
o sea, no responden a nuestra lógica ni a nuestra experiencia, ¿no? O sea, nosotros estaba diciendo recién, de que hay caminos que parecen rectos y acaban de ser caminos de muerte. Y Jesús cuando se presenta dice, yo soy el camino. Y esto es como medio difícil de entender, porque decir, ¿cómo una persona puede ser el camino? Una persona no es el camino, una persona es una persona. Y nosotros entendemos que el camino que Dios nos propone es nuestra relación con Jesús. Es el modelo de Jesús. Es en Cristo en donde estamos en ese camino. No hay un camino estructurado, no hay un camino institucionalizado, hay una relación con Dios que nos muestra cuál es el camino correcto. Cuando la Biblia habla de la palabra, es interesante porque cuando lo presenta Jesús, dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz que brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Cristo mismo, Dios, el Hijo de Dios, es la encarnación de su palabra. ¿Me siguen? Esto se va a poner cada vez más interesante. Entonces, este es un punto que a veces es como un tanto complicado para mí, a mi forma de verlo. Porque Jesús, Él se revela y dice, bien, yo soy la palabra de Dios. Dios va a hablar, va a emitir un mensaje al hombre. Y el mensaje es Cristo, Jesús. No era como solía suceder antes. Antes venía un profeta y decía algo y estaban ahí tratando de entender, algunos entendían, otros no. En este caso dice, acá está mi mensaje, este es el mensaje, es Cristo. ¿Saben? Jesús cuando estaban en la transfiguración, hay un momento en la Biblia donde dice que Jesús se transfiguró y bueno, Pedro estaba muy emocionado y dice, vamos a hacer 3 chozas, nos vamos a quedar acá. Y en ese momento una voz en el cielo los interrumpe y dice, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Siempre la advertencia, vamos a decirlo así es y hace alusión a que miremos y escuchemos a Cristo, porque es el mensaje y es la palabra de Dios. Pero no solamente podríamos decir qué es lo que Cristo dijo, lo cual es fundamental, sino también quién Él es. Y esto me hace pensar porque a veces tenemos la tendencia equivocada, y esto quizás tenga que ver con una observación personal. Yo crecí con la idea de que la santificación en gran parte era a través del no. Éramos santificados porque no había que hacer algunas cosas. Y la Biblia dice que somos santificados por su palabra, somos santificados por nuestra relación con Él. Es ahí donde empezamos a adquirir, empezamos a madurar y empezamos a darnos cuenta que hay muchas cosas que nos hacen mal y no. Entonces, bien. Entonces, es a través de esta relación o a través, si se quiere, de su palabra en que empezamos a comprender cuál es el propósito y lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Anoté una pregunta porque quizás sea una de las preguntas que al menos a mí más sentido me hace. Perdón, no me quería ir del tema. Les decía recién, me crecí en una iglesia en donde la santificación era a través del no. Y creo que estas cosas, en donde quitamos la palabra de Dios, en donde quitamos el diseño de Dios como Dios los hizo, generalmente en el tiempo, lo único que genera es amargura, rencor, o nos genera el fastidio de no poder entender el proceso de Dios. Porque empezamos a construir, en vez de una relación, una religión. Y lo hacemos sin darnos cuenta, quizás sin ninguna mala intención. Pero de pronto es como que miramos nuestra vida espiritual y está estructurada con una especie de código binario, ¿no? Es sí o no, se puede o no se puede, se puede o no se puede. No tenemos ni idea para dónde vamos, ni qué es lo que Dios nos está diciendo, pero estamos preguntándonos si esto es sí o si esto es no. Yo parte del mensaje que vengo a tratar de compartirle es que Dios quiere tener un diálogo con nosotros y que de ese diálogo tiene
como contenido su palabra. Hay una pregunta que Jesús le hizo. Dice que en un momento se acercaron 2 discípulos y Jesús los miró y les dijo, ¿qué buscan? Y no era porque Jesús no supiera qué querían ellos. Yo creo que hay una pregunta ahí que se lo tenían que hacer. Y esta es la primera pregunta que creo que puede orientar nuestro corazón al momento de sentarnos, vamos a decirlo así, a hablar con Dios. Creo que es quizás una pregunta que nos puede acomodar, nos puede ubicar en la conversación. Digo, si cada vez que voy a hablar con Dios, Dios me dijera de manera audible, ¿qué buscas? ¿Qué es lo que realmente quieres? Hay un texto que está en Eclesiastes 5, 1 y 2. El sabio Salomón, en ese tiempo no estaba Cristo, la comunión con Dios ocurría a través del templo. Entonces él dice, cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos. Acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios de necios, que ni conciencia tienen, que hacen mal. No te apresures ni con la boca ni con el corazón a hacer promesas delante de Dios. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Clarito, Salomón. Cuando escucho sacrificios de necios me hace acordar a Pedro. Y no tengo nada en contra de Pedro, pero Jesús le estaba diciendo, van a herir al pastor y las ovejas se van a ir. Y Pedro le dice, no, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. ¿Y qué le dice Jesús? Bueno, me vas a negar 3 veces. Él estaba emocionado, él lo amaba al Señor. Pero Dios le estaba diciendo que iba a suceder esto y Pedro le estaba diciendo que no. En esta relación hay roles que están bien definidos. Hay otro ejemplo que puede ser un poco más duro, que es el que está en Job. ¿Saben? Si conocen la historia de Job, es básicamente si lo vemos desde el punto de vista de él, es una tragedia, porque él no ha hecho nada para merecer, de eso se trata justamente la historia, no ha hecho nada para merecer todo lo que le estaba pasando. Él había perdido su casa, su familia, estaba enfermo, su mujer le había dicho que niegue a Dios y que ya se muera, ya era un lamento, sus amigos en parte lo enjuiciaban por si él había hecho algo malo, y en medio de toda esta confusión Dios le hace muchas preguntas y cuestionamientos a Dios, y Dios le responde en Job 38, del 1 al 2, y le dice, el Señor respondió a Job, desde la tempestad, le dijo, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Y nosotros le hubiéramos dicho, bueno, perdió toda la familia, perdió la casa, está enfermo. Porque somos así, pero Dios es Dios. ¿Y cómo Job iba a cuestionar a Dios? Todo lo que sigue en el capítulo 38 es Dios acomodándolo a Job, diciéndole quién es él y quién es Job. Y es interesante porque el resultado de esa conversación, de esas palabras de Dios, es que Job reconoce que él ahora lo puede ver. De oídas había oído hablar de ti, mas ahora dice, te veo con mis propios ojos. En Hebreos 11:1, cuando dice que Dios en otro tiempo nos ha hablado de muchas maneras, nos ha hablado a través de los profetas, pero en este último tiempo nos ha hablado a través del Hijo. Esto es del 1 al 3. Nos ha hablado a través del Hijo. Y este es un texto que Dios no está haciendo una descripción, sino que de alguna manera nos está invitando a que todo lo que Él nos va a decir, lo va a decir a través del Hijo. Por lo tanto, si queremos escuchar a Dios,
tenemos que mirar al Hijo. El Hijo es el que revela el propósito de Dios, el Hijo es el que revela cómo Dios nos enseña, el Hijo es quien revela cómo Dios nos corrige, el Hijo es quien nos da esperanza, el Hijo es el que nos muestra el camino. En el Hijo encontramos sabiduría, en el Hijo encontramos criterio, vemos al Hijo y vemos a Dios. Y no es tan sencillo. Yo pensaba esto porque como no hay una lógica lineal, vamos a saber, digamos, como el comportamiento de Jesús no fue predecible, podemos decirlo así, es como que de pronto digo, el ministerio, digo cosas que a mí Dios me habla y me hacen mucho sentido. Jesús utilizó un día de su ministerio, 3 años duró su ministerio, un día del cual estaba muy cansado para cruzar un lago y liberar un demoniado que estaba encadenado en un cementerio. O sea, podemos decir, bueno, un día le dio de comer a 5.000, sanó un montón de gente, como decir, bueno, fue un día productivo. Lo usó bien a ese día. Este otro día parece que lo usó mal, porque no es lo mismo, digamos. O sea, y estamos hablando de que qué valor podía tener para el ministerio de Jesús un endemoniado en un cementerio. Creo que hay algo que es brillante en el carácter de Dios y que nos muestra cómo Él piensa, cómo Él es. Este endemoniado había pedido por Jesús. Hay muchos ejemplos en la Biblia, yo mencioné, se me vinieron a la cabeza un par. Había otro que hacía 38 años que estaba lisiado al lado de un estanque, porque él tenía la idea de que cuando bajara un ángel y tocara el agua del estanque, alguien si lo metía iba a ser sano. Y Jesús dice que se enteró de esto. Entonces fue y le preguntó, ¿quieres ser sano? Sí, le dijo, Bueno, le dice, agarra tu camilla. Y él ni siquiera le preguntó quién era. Dice que después le fueron los fariseos y le dijeron, ¿quién te sanó? No tengo ni idea, dice. ¿Y por qué lo hizo Dios? Porque Él quiso. Esto es lo que Juan dice que cuando lo ve a Jesús, él ve la gracia y la verdad de Dios. Porque Él hace cosas porque Él quiere hacerlas. Me llama la atención, siempre como en el ejemplo, la Biblia nos cuenta un relato donde había uno quien ordenaba y administraba el templo, que se llamaba Jairo, su hija estaba enferma. Jesús estaba por ahí cerca, él va hasta donde está Jesús y dice que se tira a sus pies y le dice que sale a su hija porque está enferma. En ese mismo momento le dicen que su hija murió. Y Jesús, digo, podría haber hecho un montón de cosas, o sea, podría haberle dicho, bueno, anda, tu hija ya se resucitó. Pero le dijo, hey, llévame, vamos a ver dónde está tu hija. Hay una parte del corazón de Dios que muestra cómo Él nos cuida, cómo Él nos ama y cómo Él actúa independientemente de cómo somos nosotros. Esto creo que tiene que ver con la gracia de Dios. Y es bueno conocer nuestro interlocutor, porque Él no obra de la manera en que yo espero, sino de la manera en la que Él quiere. ¿Sí? Cuando estaban yendo a ver a este muchacho, al Gadareno, tuvieron una tormenta que casi se mueren todos, podríamos decir según Pedro, porque él dice que se levantó una tormenta tan fuerte y el barco estaba ahí, que no iba para ningún lado, Jesús estaba muy cansado y se había quedado dormido y Pedro en un momento le dice, ¿no te importa que nos vamos a ahogar? Yo me imagino en ese momento, ¿qué habrá pretendido Pedro? No tengo ni idea, pero digo, ¿qué habrá pretendido Pedro? Que Jesús se levante y se ponga a sacar agua del barco, no sé, que se ponga a remar. Porque digo, a veces somos así, digamos, o sea, que yo estoy pretendiendo que Dios haga algo y me estoy imaginando lo que Dios pueda hacer, o lo que Dios debería hacer. Todo esto hoy lo llaman, entraría, si se quiere, en el mal capítulo que tenemos, lamentablemente, con el relativismo espiritual. Yo quiero anticiparme, a ver Dios qué va a hacer. Y Dios lo que hace es mostrar su gloria. Nadie iba a poder decir, sí, lo ayudamos a Jesús a que lleguemos al otro lado. Ayudamos a Dios para que el barco llegara hasta Gadara. No. Lo hizo Él, los acomodó otra vez. Bien.
En Juan 12 dice, yo no he hablado nada por mi propia cuenta. Presten atención. Dice, el Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Jesús se presenta como la palabra encarnada de Dios y dice, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que estoy sujeto a la voluntad de Dios y todo lo que digo es lo que el Padre dice. Y de ahí viene la palabra de Dios. Un texto complicado, pero me parece que es importante. Dice, ¿acaso respondió Jesús, no está escrito en su ley, yo he dicho que ustedes son dioses? Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios? Él había dicho que era el Hijo de Dios y le habían dicho que era blasfemia. Y Jesús dice, si Dios llamó dioses a quienes vino la palabra, esto hace referencia a Éxodo 7:1, en donde cuando Dios habla con Moisés, le dice, toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Moisés? Que desde el momento en que Él le da su palabra, desde el momento que Él es portador de su palabra, es como Dios, porque Él es el que comunica su palabra. ¿Me siguen? No porque es el atributo propio de Moisés. No es que Moisés en ese momento pasó a ser Dios, sino porque al llevar la palabra de Dios, y por eso nosotros decimos que somos hijos de Dios. No podríamos decir que somos hijos de Dios si la palabra no vive en nosotros. No tendríamos ningún fundamento. ¿Se entendió algo de todo lo que vengo insistiendo sobre la palabra? Juan 17, Jesús está terminando su ministerio. Y dice, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Presten atención. Yo les he entregado tu palabra. El mundo los odia porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Termina Jesús el ministerio en donde durante todo su ministerio hizo énfasis en la palabra y cuando se está yendo dice, les entrego tu palabra. Y acá venimos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, gracias a Dios no fue lo único que dijo, porque íbamos a necesitar del Espíritu Santo que nos ayude, pero tenemos que ser conscientes de que Dios nos habla y nosotros somos portadores de su palabra para poder manifestarla, para poder expresarla, para poder comunicarla, para poder enseñar. Y es de su palabra. La Biblia habla de algunas relaciones, modelos de relaciones, que Dios usa como ejemplo para mostrarnos cómo Él se va a relacionar con nosotros. Por eso puse ahí tres sillas en realidad, no sé si las pueden ver, hay una silla grande y hay dos sillitas chiquitas. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela dominical hace muchos años que salían a poner un dibujito que era con un corazón, con una sillita adentro, fuera del corazón. Bueno, en este caso estamos hablando de una conversación o de un diálogo, podríamos decir, en donde quería mostrar que en la silla grande se sienta Dios y en la silla chiquita nos sentamos nosotros. Ese es un diálogo, eso es una conversación correcta con Dios. Saben, en una de las relaciones, uno de los modelos de relación que Dios elige para mostrarnos cómo nos va a enseñar, cómo nos va a hablar a nosotros, es la de un maestro y un aprendiz. ¿Se acuerdan que Mateo dijo, no permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo? ¿Saben qué? Si necesitan que le enseñe algo a alguien, a Jesús le hicieron todas las preguntas que se le podían ocurrir. Enséñanos a orar, cuál es el mandamiento más importante, cómo tenemos que ser salvos, porque había un maestro.
Había alguien que estaba dispuesto a enseñar. Ahora, para que yo me pueda sentar en esta silla chiquita, quizás mi primera afirmación como el aprendiz es no sé. Digo, nadie va a buscar un maestro realmente o alguien que le enseñe si tiene la pretensión que ya lo sabe todo. Ahora, la Biblia dice que Cristo es nuestro maestro, que esto ya estaba escrito desde antes. En Isaías, fíjense porque creo que es un texto también que nos muestra cómo Dios nos enseña. En Isaías 30 dice, creo que es el 20, dice, aunque Dios te dé pan de adversidad y agua de aflicción, tu maestro no se esconderá más. Y a veces con una sola mano es un poco más complicado, pero ya lo vamos a encontrar. Dice, tan pronto como te oiga, te responderá. Saben que en el mismo texto, en el mismo versículo, dice, aunque Dios te dé pan de adversidad y agua de aflicción, ¿quién es el que da pan de adversidad y agua de aflicción? Se lo voy a leer porque no... Dice, pueblo de Sión que habitas en Jerusalén, ya no llorarás más. El Dios de piedad se apiadará de ti cuando clames pidiendo ayuda. Tan pronto como te oiga, te responderá. Aunque el Señor te dé pan de adversidad y agua de aflicción, tu maestro no se esconderá más. Con tus propios ojos lo verás. Ahí está el texto. Dice, en el mismo texto, en el mismo párrafo, en el mismo contexto, dice, aunque el Señor te dé pan de adversidad y agua de aflicción, tu maestro no se esconderá más. Es interesante cómo nos enseña el maestro, ¿no? Prueba, le dice Santiago este tipo de cosas, digamos. Y es interesante porque también tiene algunas cosas en común con lo que decíamos de Job. Había pan de adversidad, había agua de aflicción, y después de que él entiende y conoce lo que Dios está haciendo, ahora lo puede ver. Y la Biblia dice que el maestro nos da pan de adversidad y nos da agua de aflicción, pero que ya no se va a esconder más. Y lo vemos, lo acabo de leer en el Nuevo Testamento, a Jesús refiriéndose como que Él es el maestro. Ahora, es interesante y es importante que yo entienda esta relación correcta, adecuada, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Si Dios me quiere enseñar y yo quiero aprender, que ya es la parte que a mí me toca, parte de ese aprendizaje puede llegar como adversidad y como aflicción. Esto es lo que el texto dice. Ahora, si yo no aprendo o no me interesa escuchar al maestro, voy a terminar con una panadería de adversidad. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Se lo voy a decir otra vez, es Dios. Discúlpenme si le vendieron otra imagen de Dios, pero es esa. Dios dice que Él nos va a enseñar. Él va a poner en nuestro camino situaciones que van a ser adversas y que son difíciles para que aprendamos. Pero ¿saben qué? El maestro no se va a esconder más. Eso es una promesa. Hay otra relación que es la de padre e hijo. Esto también es interesante porque no le habían llamado nunca antes padre a Dios. Y en esta relación de padre e hijo nosotros encontramos que la Biblia nos dice que Él nos corrige como un padre. No lo leemos ahí de ese versículo, generalmente leemos otros, ¿no? Pero Él dice que Él es padre porque nos corrige. Y no creo, por lo menos en mi experiencia en mi casa, mis hijos no buscan la corrección de los padres. Generalmente es el padre el que va, o la madre, muchas veces el que va y
y hace un correctivo. Y pensaba en esto porque la dinámica, por lo menos en mi casa, siempre es muy parecida, digamos. Es como primero empieza en un tono acorde y de un modo adecuado. Sobre todo, esto es una escena, yo tengo 2 hijos chiquitos, uno tiene 6 y el otro 2. Un gran problema es irse a bañar y otro gran problema es sacarlo de la ducha. Pasa eso. Para que se vayan a bañar, generalmente uno empieza a decir, bueno, anda a buscarte un juguete, porque es como una etapa de negociación. Anda a buscarte un juguete porque vamos a la ducha. Bueno, no. Después se apaga el televisor, todo. El más chiquito suele venir y me dice, mamá, mamá, así, me hace como cara de enojada de que ya se está pudriendo todo. Yo veo, y digo, ellos necesitan bañarse. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Y nosotros necesitamos que Dios nos corrija. Y creo que Dios muchas veces hace lo mismo. Pero esto es algo que yo creo que Dios me lo decía como muy claro. Ten en cuenta que el protagonista en la relación soy yo. No es, ¿sabes qué? Le voy a clavar el visto a Dios. Esta semana no leo la Biblia, entonces bueno, vamos a postergar la conversación con Dios hasta la semana que viene, porque lo manejo yo. No funciona así. Es como si mi hijo me dijera esta semana, me voy a independizar, dame lo que necesito, después seguimos más adelante. Hago la mía, después vemos. No. Yo no tengo control sobre mi relación o sobre mi conversación con Dios. No, Dios no me habla porque me alejé. No sé de dónde salió eso. Pero no manejamos ni controlamos nada. La Biblia dice que Él es Dios, Él es Padre, Él es Maestro y Él es el que nos busca. Es más, es interesante, no lo tengo acá y no es el punto para desarrollar. Cuando habla de Jesús como pastor, Él dice que tiene 99 ovejas que las conduce a donde tiene que ir. Ahora tiene una que quiere hacer lo que quiera, se va. ¿Y Él qué dice? Deja las 99 y va y lo busca y la trae. La acomoda a la oveja que se fue para que sepa dónde tiene que estar. Dice, ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo pide un pescado le dará a cambio una serpiente? O si pide un huevo le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas, ¿cuánto más el Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a quienes se los piden? Algo de esto veníamos conversando, o escuchamos en el mensaje el domingo pasado, en donde Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos, nos va a dar lo que es bueno, nos va a dar lo que... Y seguramente va a venir envuelto en el Espíritu Santo. Y muchas veces no tiene que ver con lo que yo pido. La mayoría de las veces no tiene que ver con lo que yo pido, sino con lo que Dios nos quiere dar. Otra relación que es una de las que más nos cuesta y es interesante porque es de la que más advertencias tenemos por parte de Jesús, es la del Señor y un siervo. Y esta no es tan piola, porque la relación entre un señor y un esclavo no admite mucho diálogo. Cuando el Señor manda, el siervo obedece. Y se terminó. No es si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si te parece el modo correcto. Dios se relaciona con nosotros y dice que Él lo va a hacer. Ahora, le agrega algo interesante, pero que no le quita sentido a esta relación, es que Jesús en Juan 15 dice que Él no nos llama siervos sino amigos, porque el amigo está al tanto de lo que el Padre hace. Y después, por las dudas, va a volver a reforzar la idea y dice, ustedes son mis amigos, pero si hacen lo que yo les mando. O sea, seguimos en la misma relación, nada más que ahora yo les cuento qué es lo que quiero hacer, les revelo qué es lo que quiero hacer. Pero Él es Señor y yo soy siervo. Pedro, este es un versículo que me resulta, lo puse porque me llamó la atención y digo, quizás puede ser bueno para ilustrarlo. Cuando estaban en el medio de la tormenta, que no avanzaban, Jesús se había quedado a la orilla a orar, y dice que se acercan caminando sobre el agua, ellos piensan que es un fantasma, y Pedro le dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Si sos vos, mándame, le dice Pedro, porque si Él lo manda, Él va a ir, pero si el Señor no lo manda, no pasa nada. Pedro, que ya entendía esto, que ya había pasado por la otra tormenta, que ya lo había visto Jesús, él dice, mándame. No pedimos muchas veces ese tipo de cosas, pero él le dice, mándame. Él entiende que Jesús, que Dios,
también es Señor. Porque con la idea de que Él es maestro, que es el buen pastor y que es un padre, nos amigamos rápido. Pero con la idea de que Él es Señor, creo que es una idea que a veces nos cuesta entender que cuando Dios nos manda y cuando Dios nos dice y nos habla como Señor, no admite una opinión. No hay nada, es solamente, y esto es interesante porque Jesús le dice, ven, y Pedro fue. Pablo, hablando de la iglesia, dice, de esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios. Pablo entiende de que él está al servicio de la palabra de Dios. También dice que habiten ustedes la palabra de Dios, la palabra de Cristo en toda su riqueza. Instrúyanse, aconséjense los unos a los otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Esfuérzate por presentarte a Dios como aprobado, dice, como obrero que no tiene que avergonzarse, que interpreta rectamente la palabra de Dios. En esta relación, el contenido nos pone en una posición de servicio. Y el servicio no es pasar a ser parte de una comunidad, o de pronto ahora sí estoy sirviendo en la iglesia, porque 1 o 2 días a la semana, 2 horas, los separo para hacer algo. Dios nos mira a nosotros y nos llama siervos. Somos siervos, somos hijos y somos alumnos todo el tiempo. Me queda un punto más de estos. Pensaba que quizás una de las tragedias del relativismo espiritual, de que, bueno, o sea, el relativismo hace alusión a cómo vos querés construir tu vida espiritual. ¿Cómo te gustaría? ¿Cómo te sentís cómodo? Y a veces podemos confundir los roles, ¿no? Quizás cuando me conviene puedo verlo a Dios como un padre, cuando me conviene lo puedo ver como un maestro, y creo que va a ser rara vez lo voy a ver como un Señor. Y si eso no está claro, porque el servicio no es una sugerencia, el servicio no es una enseñanza, y el mandato no es que, bueno, Dios nos pidió hacer algo. ¿Saben qué pensaba? Y digo, bueno, necesito poner un ejemplo práctico, y creo que algo que hemos visto acá en la iglesia ha sido la construcción de Betel. Y eso está bueno porque es algo palpable. Y no digo que lo que ocurre en los ministerios no sea de Dios, porque eso lo sabe cada cual quien sirve en el ministerio. Y uno puede ver lo que ocurre con los chicos, lo que ocurre con la gente con la que uno trabaja, o lo podemos ver también fuera, incluso de la actividad de lo que es el área de la iglesia, cómo Dios nos puede usar con un vecino y todo lo demás. Pero el colegio creo que se hace algo palpable. Y nosotros, de alguna manera, entendemos que somos nosotros acompañando a Dios, porque, qué sé yo, no tenemos ni idea qué es lo que Dios va a hacer con eso después, ¿sí? Entonces, entender de que Dios pide algo o que Dios está poniendo algo, lo cual Dios lo mismo lo bendice, Dios lo hace productivo, Dios lo hace que eso pueda ser un modelo. Incluso, bueno, yo esto lo conversaba con David, cuántos detalles hay de situaciones que fue solucionando Dios. Es entender de que Dios nos habla como Señor, que no es una sugerencia. Y creo que eso está bueno porque de alguna manera nos pone en un ejercicio práctico a cada uno. Quizás, tal vez me equivoque y sea muy mal pensado, pero desde un punto de vista muy egocéntrico, uno puede pensar que porque hay alguna cuestión que sea visible, reemplaza otras cosas que no se ven. Saben que nuestra conversación con Dios no solamente es una conversación individual, también es una conversación comunitaria. Dios habla a la iglesia y le muestra qué es lo que quiere hacer. Y quizás pueda ser que haya personas en la iglesia que tengan más pasión que otra, o que lo vivan con una emoción diferente a otra, pero esto no cambia lo que Dios quiere hacer. ¿Me siguen con lo que estoy diciendo? Por lo tanto, tengo que ser muy cuidadoso yo de estar oponiéndome o de estar criticando o de estar hablando de algo que Dios está haciendo. ¿Me siguen? Esto se aplica a todo, porque, bueno,
en uno de los puntos que lo voy a tomar como uno de los cuidados que nosotros debemos tener. Yo lo describí como el dilema de Caín, porque Caín tenía un problema, él tenía un problema, ¿no? Dice, Abel y Caín presentaron sus ofrendas al Señor, Abel y su ofrenda fue agradable al Señor, Caín y su ofrenda, no. El problema era Caín. Y Dios se lo muestra y le dice, ¿por qué andas cabizbajo? ¿Por qué andas enojado? ¿Por qué andas frustrado? ¿Por qué tan malhumorado? Si hicieras lo bueno, te iría bien. Pero como haces lo malo, el pecado te asedia, te acecha, sin embargo dice, vos podés dominarlo. Y Dios le da un diagnóstico a Caín de por qué a él le está yendo mal, por qué no acepta su ofrenda. Y ante los ojos de Caín, ¿cuál era el problema? Abel. El problema era el otro. ¿Y por qué a mí no me va bien? ¿Por qué hay otro? Entonces, ¿qué era más fácil? A términos de Caín. ¿Él corregir? No. Era más fácil matarlo a Abel, porque de esa manera desaparecía el problema. ¿Saben que a veces es interesante? Porque cuando nosotros, y espero, no matamos a nadie físicamente, pero muchas veces hacemos críticas que inferiorizamos, mal juzgamos, tenemos prejuicios, incluso a veces hablamos sin pensar, desanimando a otros. Y muchas veces ese problema lo tenemos nosotros mismos. Pero es más fácil poner al otro por debajo para sentirme por un ratito bien que hacerme cargo de lo que a mí me está pasando. Bien. Hay un punto más en esta relación que está en Isaías y me llama la atención porque él se refiere a Dios de piedad. Dice, el Dios de piedad se apiadará de ti cuando clames pidiendo ayuda. Dios se refiere a sí mismo como el Dios de piedad. Y esto es algo que a nosotros nos hace bien y creo que es importante tenerlo en cuenta porque Dios mismo se pone un nombre, no lo pone un hombre, lo pone él mismo y dice cuando vos clames, no es cuando vos le digas qué es lo que Dios tiene que hacer, cuando vos clames a Dios, Él te va a ayudar. Esto mismo lo decía ya Jeremías en un texto en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo responderé y te haré conocer cosas ocultas que tú no conoces. Así que, para terminar, mi último punto es, ahora que entendimos de qué se trata el contenido, entendimos cuál es la relación que tenemos nosotros con Dios, que quiero decir algo, Él es protagonista, la relación es asimétrica, Él tiene autoridad, nosotros no, Él nos quiere decir algo y a través de su palabra Él va a hacer su voluntad. Sí, tengo un montón de problemas, ansiedades, cargas, ¿qué tengo que hacer con todo eso? Tengo que ir a buscar a Jesús, ¿sí? El texto, Jesús les promete a sus discípulos el Espíritu Santo y Él dice, tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Y se refiere a Jesús como el consolador, como quien los va a consolar en sus dificultades, en sus problemas, que son propias incluso por ser portadores de la palabra. Todo lo que el Espíritu va a ser llevarnos a Jesús. En la parábola, hay dos parábolas que Jesús utilizó para decir qué van a hacer ustedes con la palabra. Ahora le habla a los que están sentados en la silla chiquita. Y dice, puede haber dos actitudes. Y contó dos parábolas. Uno de un hombre que construyó la casa sobre la roca y otro sobre la arena. Y dice, algunos escuchan la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica, no le prestan atención, no son diligentes. Entonces son oidores olvidadizos. Entonces dice, cuando vienen los problemas, las tormentas, cuando crecen los ríos, esa casa se cae. Pero aquel que toma la palabra de Dios, la apropia, entiende cuál es el rol de esa palabra en su vida, que puede ser una corrección del Padre, que puede ser una enseñanza del Maestro, que puede ser algo que nos está mandando el Señor. Entonces esa palabra que nosotros la adoptamos como nuestra, lo pone como ejemplo a un hombre que construyó la casa sobre la piedra. También usa otra parábola para referirse a lo mismo, que es la del sembrador, en donde dice que nuestro corazón puede ser como 4 tipos de terrenos. Hay uno que es el que cayó en el camino, en donde viene el enemigo y te vende una mentira.
Y Dios te está diciendo algo y el enemigo te está diciendo otra cosa. Y Dios te dice algo y el vecino te dice otra cosa. Dios te dice algo y el compañero de trabajo te dice otra. Dios te dice algo y lo que vos escuchás en la televisión, tu sentido común te dice otra y el enemigo te vendió una idea que no tenía que ver con lo que Dios está tratando de hacer en tu vida y allá fue lo que Dios quería hacer. Y esa palabra dice la Biblia que no llegó a dar fruto. Hay otra palabra que dice que cayó sobre las rocas. La recibió con gozo, estaba re contento. Es la que dura hasta el lunes generalmente. Nos ha pasado todo, yo voy a hacerme cargo también. Venimos y decimos, qué bueno, Dios me habló y ya el lunes tenemos un montón de problemas en el trabajo y esa palabra dice, no llega a dar fruto, porque no tiene raíz, se le quema el sol. Hay otra palabra que dice que cayó sobre los espinos y las preocupaciones, la riqueza, la ansiedad, el que quiero llegar allá porque el objetivo, porque parece que si no llego allá no va. Y digo, cuando queremos servir a Dios, nos encontramos que tenemos 10 objetivos y estamos compitiendo con un montón de cosas. ¿Saben qué? Por ahí pensaba, digo, cuando esta fue una semana como compleja porque había muchas cosas que hacer en el trabajo. Y cuando me encontré con el desafío para preparar algo para compartir, se me vino esto a la cabeza y digo, creo que tenemos que ser cuidadosos y tenemos que ser equilibrados. Quizás tenemos que pasar más tiempo del que nosotros pensamos en esa silla sentado para que Dios nos acomode. Quizás puede ser el trabajo, pueden ser problemas, puede ser angustia, puede ser adversidad. Digo, todo lo que esté creciendo alrededor de la palabra de Dios y no está permitiendo que esa palabra dé fruto, necesitamos sacarlo. Y por último dice que hay un buen terreno, que es en donde la palabra de Dios, que es aquel corazón que escucha, aquel corazón que es humilde, aquel corazón que busca la palabra de Dios, que busca que Dios le hable, que va a buscar a Jesús no para llenarse de información bíblica, porque eso trae orgullo, vanidad, no sirve para nada, sino que va a buscar a Jesús para saber qué es lo que Él quiere hacer con su vida, cómo Él quiere manifestarse a través de su vida. Termina la parábola del sembrador con una advertencia. Dice, así que presten atención a cómo oyen. No está cuestionando si escuchamos o no. ¿Me siguen? Presten atención a cómo oyen. O sea, la responsabilidad no es del que habla. Se lo pone el otro. Dice, presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Lo voy a leer. Dice, presten atención a cómo oyen. Creo que a veces nuestras emociones, el dolor, el enojo, puede condicionar lo que nosotros interpretamos de lo que Dios quiere decirnos. Y me hace mucho sentido lo que decía Salomón. Cuando él decía, cuando te presentes, ten cuidado, hace silencio en tu cabeza, hace silencio en tu corazón, mira dónde está Dios, mira dónde estás vos. A veces no tiene que ver con cuánto oímos, sino de cómo lo hacemos, de qué lugar tiene en esa conversación el que nos está hablando. Jesús se refirió a los religiosos que vivían de los juicios incorrectos porque le erraban básicamente en todo lo que ellos juzgaban. Cuando hablaban con Dios le dijo, oran consigo mismo. Y todo el tiempo decían, si este hombre fuera un profeta se daría cuenta que esta mujer es esto, si este hombre fuera el Hijo de Dios. No entendían. Ellos todo el tiempo cambiaban las costumbres por lo que Dios decía. Creo que Dios nos habla y tenemos que tener cuidado de que Dios no es un Dios a la carta, no es un Dios, el Dios del relativismo que está para satisfacernos a cada uno, sino que Dios es Dios, Él quiere hacer algo y lo va a hacer. Él conoce nuestras cargas, conoce a ustedes que están trabajados y angustiados. Dice Jesús, vengan a mí.
carguen con mi yugo. Hey, no está diciendo Dios que a Él no le interesa lo que a nosotros nos pasa. Lo que está diciendo la Biblia es que en la relación con Dios el protagonista es Él y no nosotros. El último texto que voy a leer está en Jeremías. Jeremías en el momento de su ministerio estaba agobiado, estaba cansado, se había quedado solo, las cosas le salían mal y él estaba haciendo lo que Dios le había pedido. Y él le habla a Dios y dice: tú comprendes, Señor, tú comprendes. Acuérdate de mí y cuídame. Toma venganza de los que me persiguen. Tú eres lento para la ira, no permitas que yo sea arrebatado. Sabes que por ti sufro injurias. Escuchen, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios de los ejércitos. No me he sentado en compañía de libertinos, ni me he divertido con ellos. He vivido solo, porque tu mano estaba sobre mí. ¿Por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? ¿Serás para mí un arroyo engañoso de aguas no confiables? Es como que iba bien y de pronto todo mal. Yo me imagino a Dios escuchándolo a Jeremías. Y él dice: al encontrarme con tus palabras yo las devoraba, ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios de los ejércitos. Y él le dice que él se ha quedado solo, que no hizo lo que tenía. Pero el resultado que él estaba obteniendo en su vida, su experiencia, él la expresa y dice: ¿por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? Lo peor que le podríamos decir a Dios es si es confiable, si no es confiable. ¿Serás para mí un arroyo engañoso de agua no confiable? ¿Qué pasó? Estaba haciendo bien, reconoce la palabra de Dios en su vida. Sin embargo, en su corazón, él estaba confundido. En su corazón, él no estaba creyendo a la palabra de Dios. Aparentemente estaba todo bien. Y Dios le responde y le dice: si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. ¿Saben qué? Dios es Dios. Nosotros somos pares. Le hubiéramos dicho: pobre Jeremías, vamos a darle algo porque realmente le está pasando mal. Pero Dios es Dios. Y dice: si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y dices palabras valiosas, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer. Porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. Aprendo dos cosas de esta conversación de Dios con Jeremías. Una es la sinceridad de Jeremías. Y la otra es quién es Dios. Porque Dios lo acomoda y le da una promesa. No lo manejó Jeremías. Él estaba pasando mal, pero les puedo asegurar que las condiciones nunca las puso Jeremías. ¿Y saben qué? Fue un muro de bronce. Entonces, pienso, digo, si en este tiempo quizás no estamos escuchando la palabra de Dios, porque nos puede pasar que estamos desanimados, que creemos que ya no tiene poder, que es para otro. Si en este tiempo he abrazado mi relación con Dios como si fuera un amigo, en donde yo le cuento los problemas para que Él me diga que sí. Si en este tiempo
lo he tomado a Dios como un psicólogo, como un asesor financiero. Hay una relación de la cual Dios no se va a mover y es esta. Él quiere ser nuestro maestro, Él quiere ser nuestro Padre, Él quiere ser nuestro Señor, no va a ser otra cosa. Él quiere ser nuestro Dios de piedad, Él quiere ser el buen pastor, Él quiere ser nuestro sumo sacerdote. Él es lo que Él dijo que iba a ser. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos enseñe, que cuando venimos un domingo y Dios nos hable, que seamos conscientes de que es palabra de Dios y no de ningún hombre, de que si Dios como iglesia nos está diciendo algo y el mensaje es redundante, porque cuando juntás un domingo con otro parece que estuviéramos hablando del mismo tema, es para que prestemos atención. Presten atención a cómo oyen. Si siguen mis enseñanzas, van a entender más. Si no las siguen, aún lo que entienden se les va a quitar, dice. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. El salmista dice que estaban atribulados por su rebeldía, sentían asco de todo lo que hacían, clamaron a ti y tú enviaste tu palabra para sanarlos. Señor, nosotros necesitamos escucharte, necesitamos verte, Señor. Ayúdanos, Señor, en tu espíritu a poder ver en Jesús aquello que tú quieres hacer en nuestra vida. Padre, sabemos que tú quieres glorificarte, sabemos que tú quieres manifestarte, que todo lo que haces es para manifestar tu gloria. Señor, ayúdanos a tener la humildad de un alumno, Señor. Ayúdanos a tener la humildad de un aprendiz. Ayúdanos, Señor, a que cuando estemos en tu presencia podamos decir, no sé, instrúyenos, Señor, enséñanos. Dios, sabemos que tú quieres ser nuestro único maestro. Ayúdanos, Señor, a ser buenos alumnos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser buenos hijos. Hijos, Padre, que acatan la corrección, que siguen el consejo del Padre, que escuchan sus enseñanzas, que siguen sus caminos. Ayúdanos, Señor, a poder copiarte como modelo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a humillarnos bajo tu mano, Señor, a poder ser siervos obedientes, Dios. Que cuando tú nos hablas, podamos decir, habla, Señor, tu siervo oye. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que en tu diseño no es opcional el servicio, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres Señor y soberano por sobre todas las circunstancias, sobre todos los problemas, sobre todas las adversidades, sobre todas las confusiones, sobre todo aquello que pueda angustiar, Señor, y pueda oponerse a nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cuando tengamos angustia y dolor, sepamos que tenemos un Dios de piedad, que no necesitamos guardar ese dolor. Que no necesitamos, Dios, esconder nuestra angustia, que no necesitamos, Dios, llorar en silencio. Creemos en tu promesa, Dios. Sabemos que tu promesa es para este tiempo. Ayúdanos, Señor, a que cuando estemos tristes, angustiados, podamos clamar a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en ese clamor, Dios, estemos dispuestos a que tú hagas lo que quieras hacer, Dios. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que nos cuides. Como oraba Jeremías, Señor, cuídanos, Señor. Necesitamos de tu cuidado, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos a experimentar tu palabra. Gracias, Dios, porque tú enviaste a Jesús, Señor, para que en Él pudiésemos conocer tu palabra, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.